1 Samuel capítulo 30. Primero Samuel capítulo 30. En el Antiguo Testamento, despuesito, cuando lo tengan me dicen amén, por favor, y estaremos viendo esta tarde cómo enfrentar una crisis. Cómo enfrentar una crisis. Amén. Es importante porque debemos de aprender en Cristo Jesús a enfrentar las crisis. Amén, hermanos. Amén. Lo leemos en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Levante su Biblia y dígale: esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Es la palabra incorruptible, indestructible. Ella dice lo que yo soy. Hoy mi mente y mi corazón estarán receptivos para recibir su palabra. En Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, oro. Amén y amén. Dice el Señor en su santa palabra en 1 Samuel capítulo 30, verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Subraya versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Padre, nuevamente, gracias por tu palabra. Gracias, porque solo tu palabra es la verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Oh, mis amados, todos enfrentamos problemas o crisis. Cuando miramos la Biblia, vimos que nadie fue excepto de ellas. Aún nuestro propio Señor Jesús fue rechazado, fue calumniado, fue traicionado. La Biblia, la santa palabra de Dios, también nos enseña que las pruebas vendrán y que ellas nos ayudan a crecer en Cristo Jesús. Amén. Ojo, el asunto es que ante las diferentes crisis, todos actuamos de diferentes maneras, pero Dios es bueno y todopoderoso. Él sigue teniendo el control de todas las
cosas. Amén. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Acabo de tener a mi esposa en el hospital. Supuestamente ya el viernes le pulverizaban unas piedras que tenía en los uretes. Y ya la iba a traer, ya bien feliz. Cuando llego me dicen, no, se tiene que quedar porque le han dejado otros están, no sé cómo se llamarán. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? El doctor va a venir hasta mañana. Ay, Señor. Y ella me quedó todo el fin de semana. Pero no era eso. Se habrá quebrado, le habrán dañado. Ella había pasado 2 semanas más de lo que le habían dicho que tenía de la operación. Comienza mi corazón, mi alma a pensar cómo voy a tratar esta situación. Le habrán roto algún uretre y que le han puesto el tubo. Comienza a experimentar situaciones diferentes, una situación de crisis, hasta que le pedí perdón al Señor. Señor, perdóname si en ti hemos confiado, tú dependes. Y lo único que pensé fue, no, es que si le han pulverizado es porque tiene que salir todo el polvo. Y eso fue lo que dijo el doctor. No soy doctor, le hablé a mi doctor, a mi hermano que tengo aquí presente, le dije, mira, Julio, está pasando esto. Y él me dijo, no, si eso así lo dejan, porque es para que salga todo el polvillo y no se va a hacer alguna infección. Aleluya, dije, gloria a Dios. Amén, hermanos. Pero cada quien tiene problemas. Vemos en estos momentos, hermanos, que a veces, primero, ¿cómo enfrentarnos a una crisis? A veces los resultados producen angustia y amargura, hermanos. Y miren lo que sucede en el versículo 30, versículo B, dice, mas David se fortaleció en Jehová. Pero lo que sucedía era de que David se angustió mucho porque el pueblo, aquel que lo amaba a él, había decidido apedrearlo. Había perdido la confianza en él y dijeron, si por él se han llevado a nuestras mujeres, se han llevado a nuestros hijos. Y para que entendamos me voy a adelantar para que entendamos el texto que hemos leído, vamos a interpretar con el contexto. El contexto era de que David andaba huyendo del rey Saúl, aunque ya lo había podido matar, pero él no lo quiso matar y andaba huyendo. Y si usted lee el capítulo anterior, dice que se había ido a esconder donde los filisteos. Pero los filisteos, llegó un momento en que ellos iban a la guerra, y cuando comenzaron a pasar a mirar al ejército, encontraron a David y a sus guerreros. Y entonces preguntaron, ¿y este qué está haciendo aquí? Si este no es aquel que cuando mató al filisteo, todas las mujeres decían, a Saúl 10,000 y a David 10,000. No esperamos de que a la hora, cuando entremos en guerra, se dé vuelta y nos ataque David. Léalo en el capítulo anterior. Entonces le dice, vete mejor a tu tierra. Cuando llega a la tierra, ¿cómo encuentra en su tierra? Que los de Amalec, los amalecitas,
habían capturado, habían invadido a sus tierras y se habían llevado cautivo a todas las mujeres, a sus esposas, a sus hijos, y entonces todo el pueblo estaba en agonía. Póngase usted en un problema. ¿Qué pasa si le llegan a decir, le han secuestrado a un hijo? ¿Qué sentiría usted si le dijera, es que tu hijo acaba de tener un accidente? Inmediatamente usted comienza a pensar, ¿y a dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Quién tuvo la culpa? Entramos en agonía, hermanos. Sigamos viendo el texto, por favor. Entonces, lo primero, hermanos, es que a veces los resultados producen agonía y amargura. David, como lo dijimos anteriormente, había sido perseguido por Saúl y se había escondido con los filisteos. Esto lo leemos en el versículo, en el capítulo anterior. Y se hacía pasar por israelita, un israelita fiel a los filisteos, pero ellos lo rechazaron. Cuando vuelve a su tierra encuentra lo que acabamos de platicar, hermanos. Se habían llevado toda su gente. Note, hermano, a veces llegan a nuestras vidas momentos sumamente dolorosos y frustrantes. Es decir, que nos va a llevar a que tengamos en nuestro hombre interior amargura y angustia. Y más aún, si usted ve que los mejores amigos, en lugar de ayudarle, imagínense, lo quieren apedrear. ¿Cómo irían estas piedras? Si por tu culpa se llevaron a mi esposa, ¿usted cree que lo llevaban con amargura? Este iba con amargura, con odio, con todo lo que podamos pensar. Estas piedras no iban con alegría. Mira, David, te voy a meter esta piedra con alegría. No, iban con odio. Oh, mis amados, aquí podemos entonces conocer que el corazón del pueblo que seguía a David se había llenado de amargura, tanto que pensaban apedrearlo. Mis amados, cuando encontremos una crisis, debemos de comenzar a ver nuestro corazón. Si hay amargura, tenemos que comenzar a reflexionar. Nuestra mente nos engaña. Amén. Muchas veces nuestra mente nos va a engañar y te va a tratar de llevar por caminos que no están de acuerdo. Amén. Segundo, hermano, ¿cómo poder enfrentar la crisis? Evita las actitudes incorrectas en las crisis. La Biblia nos enseña que el pueblo hablaba de apedrear a David. Estas piedras, como lo repetimos anteriormente, iban a ir cargadas de enojo, de resentimiento, de ira. Pero vemos entonces cómo un sentimiento de enojo puede destruir un gran afecto hacia un líder. Pensemos en el liderazgo de la familia. ¿Cuántas veces vemos a nuestro esposo y en lugar de ayudarle, comenzamos a reclamarle? Pensemos en cada uno de nuestros hijos. Si ha cometido una falla o si nosotros estamos viendo un problema, en lugar de ayudarle, esa amargura tendemos a dañar a nuestro propio hijo. Ahora pensemos en nuestra propia iglesia. Igualmente, cuando hay algo en nuestra iglesia que no nos parece, tendemos
a decir cosas amargas, a dañar al miembro, al cuerpo de Cristo. Oh, mi amado, pensemos también cómo podríamos dañar también así, con actitud de ira, de enojo, a cualquier grupo donde tú te rodea. Por lo tanto, y podemos también experimentar menosprecio. Nota, debemos ser conscientes que esto puede suceder en nuestras vidas. Amén. O que está sucediendo en nuestras vidas. Y hoy es el momento de poder reflexionar y decir, no, tengo que parar, controlar todos aquellos impulsos que se me están viniendo. Oh, mi hermano, ante una crisis, al tercer punto, el primer punto era, hermano, a veces los resultados producen angustia y amargura. El segundo punto es evita las actitudes incorrectas ante la crisis. El tercer punto, hermano, ¿cómo reaccionar ante la crisis? El tercer punto es: observemos el comportamiento de David. Veamos en 1 de Samuel 36b. Y dice así en adelante: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y note esto y subráyelo. Y David consultó a Jehová diciendo, mire, ¿qué es lo que hace él? Consulta a su Dios. Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Primero, hermano, buscó a Dios y se fortaleció. De aquí voy. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos vemos la reacción, buscamos a Dios? Mire, es que soy franco, hermano, ¿y por qué la voy a engañar? Yo me sentí frustrado en el momentito que me dijo mi esposa, y la veo a ella llorando, y me dice, me volvieron a poner los catetes. Yo me sentí frustrado, y el doctor, ¿dónde está? Y el doctor no va a aparecer, y comencé. Mi pregunta fue después, ¿busqué a mi Dios primero? En quien yo sé que Él tiene bajo control todo. Oramos con Lupita. ¿Sabe la oración de Lupita? Gracias, Señor, estamos aceptando esta situación. Pero, Señor, la aceptamos y que se haga tu voluntad. Tú eres el que antes de la fundación del mundo sabías que se iba a crear el sábado. Y hoy me habló por teléfono en la mañana que hoy a las 12:30 le están dando de alta. Día domingo, cuando no sé si en el hospital el día domingo dan de alta, pero hoy le dan de alta. Y yo afligido todavía le dije, mira, le digo, ¿quién te va a recoger? Y me dice, ya no te preocupes, me dice, mi hija me va a recoger. Oh, mis amados, lo que aquí vemos, primero, buscar a Dios y fortalecernos en Él. Segundo, consultó el Señor para saber lo que había de hacer. En cualquier crisis
tenemos que buscar a Dios, consultar a Dios. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Él pidió el efod, perdón, el efod. El efod es parte de la atuenda sacerdotal. Un día vamos a hablar de lo que es la atuenda sacerdotal para tu vida y para mi vida, ya que en 1 Pedro capítulo 2 el Señor nos llama que tú eres una nación santa, eres un sacerdote, un real sacerdocio. Y en Éxodo 19 te lo vuelve a repetir. Entonces quiere decir que si algo que se dice en el Antiguo Testamento se dice en el Nuevo Testamento, eso se vuelve doctrina. Doctrina. Y entonces, primero vamos a hablar, primero va la túnica blanca, después la morada y después iba el efod. El efod, hermanos, era una especie de camisa pequeña, sin mangas, con dos piedras, dioses. Esas piedras llevaban grabadas los nombres de las tribus de Israel, según la edad de cada uno. No vamos a hablar de eso, pero es importantísimo que lo sepamos. Es importante. Y después de eso llevaban el pectoral, donde iban 12 piedras, que eran las 12 piedras, las 12 tribus. Pero primero él llama, entonces, hermano, consultó al Señor para saber lo que había de hacer, hermano. Tercero, se aseguró del respaldo del Señor. Y esto es bien importante, hermano. Primero, buscar a Dios y se fortaleció. Después se consultó a Dios para ver qué es lo que iba a hacer. Y tercero, este es el resultado que voy a tener, hay que hacerlo. Amén. ¿Por qué razón, hermano? Porque muchas veces el Señor te dice, no lo hagas, pero tú lo haces. Pues ya consulta al Señor, pero el Señor te está diciendo, no es el tiempo, y tú lo haces. Por lo tanto, tenemos que aprender a escuchar a nuestro Señor en oración, en decirle, Señor, gracias. Con Lupita hemos agarrado, y espero que también lo agarren ustedes, hermanos, aquellos que manejan. Cada vez que vemos una ambulancia, oramos y decimos, Señor, dale la oportunidad en tu voluntad que este paciente que lleven pueda conocerte. Es de darle, cada momento que tú estás haciendo, es de estarle moviéndote a través del Señor. Amén, hermanos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Oh, mis amados, aprendemos entonces que ante la crisis debemos de buscar a Dios, fortalecernos en Él y pedir su consejo para actuar. No hagamos las cosas alocadamente, pues esto puede producir pérdidas, desgaste, dolores y mayormente vergüenza. Cuarto, hermano, ¿cómo enfrentar la crisis? Primero habíamos dicho, hermanos, a veces los resultados producen angustia y amargura. Segundo, a veces llevan a nuestra vida momentos sumamente dolorosos y frustrantes. Tercero, a buscar a nuestro Dios, consultarle y esperar su respaldo. Y cuarto, hermano, ten presente que eres ejemplo para otros. Escucha esto, hermano, es bien importante para mi vida y para tu vida. Ten presente que eres ejemplo para otros. Las situaciones críticas o de gran presión como la que
hemos leído aquí en las Sagradas Escrituras, permite ver que nuestro verdadero carácter lo ven los otros y nosotros también logramos ver cómo estamos. Si comenzamos a actuar de una forma, es que a mí no me interesa, lo tenía que hacer. No, hermano, pregúntate cómo estás actuando. Amén. Pregúntate. Es importante en nuestras vidas que entonces la crisis ante la presión va a ver nuestro carácter, porque los demás lo van a ver. Todos aquellos que seguían a David tuvieron la oportunidad de ver el rostro, las acciones de su líder ante la semejante situación, el dolor de la pérdida y las amenazas de los propios hombres. Pero el comportamiento de David ante las semejantes situaciones marcó el corazón de los soldados. Al ver los soldados cómo David actuó, buscó primero a Dios, preguntó si verdaderamente iba a ganar y esperó la respuesta. Entonces el ejército se animó, y si ustedes siguen leyendo el capítulo, tuvieron una gran victoria, recuperando todas sus familias y todos sus hijos. Amén, hermanos. Oh, mis amados, quiero concluir solamente diciendo: Dios espera que lo busquemos, que contemos con Él, que no actuemos alocadamente. Lo más grande victoria se alcanza en la intimidad con Dios. El mejor consejo es aquel que alcanzamos en la comunión con el Espíritu Santo. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos, glorificamos tu nombre. Oh Padre, en esta actitud de oración te queremos llevar todas nuestras crisis, nuestras situaciones, Señor, que a veces hemos actuado sin consultarte, sino